hacer frente a esta pandemia del COVID-19. Doctora Lina Guamán, gracias por acompañarnos a esta hora. Bienvenida. ¿Cómo está usted? Hola, buenos días a todos. Gracias, doctora. El municipio ha intentado hacer el mayor número de pruebas para identificar efectivamente cuánto está la curva de crecimiento de contagiados en Quito. Según el último reporte del Comité de Operaciones de Emergencia, Quito está con 21.739 contagios. Hay un crecimiento leve, según algunos especialistas, pero según la Organización Mundial de la Salud, mientras más pruebas se hagan, más rápido se puede hacer estos cercos epidemiológicos. La capacidad de procesamiento de Quito con las pruebas que está realizando, ¿ha alcanzado las expectativas de ustedes como científicos o consideran que todavía se puede hacer más? Bueno, actualmente estamos haciendo un poco más de 1.500 pruebas por día en la Secretaría de Salud del municipio de Quito. Esto lo comenzamos a hacer la semana pasada. Anteriormente estábamos haciendo más o menos 800 pruebas por día. Para que tengas una idea, la positividad que tenemos al momento es del 30%. La meta sería que esa positividad baje, por lo menos por debajo del 20%. Y claro, el tener mayor número de pruebas nos va a ayudar a poder tener una mirada más objetiva de lo que sucede, porque decir nada más un número sin saber cuántas pruebas se hacen, pues no ayuda mucho. Entonces, 1.500 pruebas por día es una meta que se había trazado el señor alcalde desde hace ya algún tiempo, que por diferentes problemas logísticos prácticamente, que son desabastecimiento de insumos, no habíamos podido conseguir, pero bueno, lo estamos haciendo ya, no solamente con personas que tienen síntomas, sino también aquellas que no los presentan, porque es importante poderlos sacar, ¿no?, de la población, porque son los que más contagian. Doctora, expliquemos a la comunidad, al ciudadano de a pie y a todos los que estamos interesados en saber esto, ¿cuál es la diferencia de una prueba rápida, una prueba PCR, el tiempo que se demora, y cuál de estas pruebas podría dar mayor certeza de que la persona podría tener o no algún síntoma? La prueba que llamamos PCR, nosotros lo que estamos haciendo es ver si dentro de tu cuerpo, cuando te hacen el hisopado en la nariz, tú tienes el virus. Ese es el resultado de la prueba, decirte tú tienes el virus. ¿Cómo identificamos el virus? A través de su material genético. Ahora, con las pruebas rápidas, nosotros no identificamos si tienes el virus. Identificamos si tuviste el virus, esto a través de que tu cuerpo hace defensas. Lo que medimos entonces son las defensas del cuerpo. ¿Cuál de las dos se recomienda para diagnóstico? La prueba PCR, porque, como les expliqué hace un momento, esta te dice si tienes en ese momento el virus. La OMS recomienda no utilizar pruebas rápidas para diagnóstico, sino más bien para vigilancia epidemiológica, es decir, como para saber si en una población estuviste expuesta al virus. Nosotros en la Secretaría de Salud solamente utilizamos pruebas moleculares de tipo PCR para el diagnóstico, no utilizamos pruebas rápidas. Doctora, y estas pruebas rápidas toman su tiempo, creo que son 72 horas hasta que el resultado, pero la capacidad de elaboración y procesamiento de estas pruebas la hacen básicamente laboratorios privados o universidades públicas o privadas que también están colaborando. Mientras más instituciones, sean académicas o laboratorios privados, hagan, mayor resultado. ¿Tienen ya ustedes más instituciones o laboratorios privados que están apoyando para dar más resultados? De acuerdo. Desde mayo, cuando iniciamos como Secretaría de Salud a hacer pruebas de tipo PCR, comenzamos a trabajar con la Universidad Central. Posteriormente se unieron a esta labor el Hospital de Día Sur de Quito y la Universidad UTE. Actualmente, la semana pasada, adjudicamos un proceso de licitación por el cual se externaliza el servicio de estas pruebas, el servicio de procesamiento de estas pruebas. ¿Por qué? Porque nuestras instituciones colaboradoras, que te acabo de mencionar, tienen una capacidad reducida de procesamiento, máximo 300 pruebas por día. Y obviamente, dadas las circunstancias que estamos viviendo, necesitamos un testeo masivo. Por lo tanto, este laboratorio privado, a quien se adjudicó el contrato, que se llama OneLab, está procesando solo este laboratorio 1.250 pruebas por día y los resultados se entregan en 48 horas. Doctora, usted que es científica y maneja estos temas mucho mejor que algunos médicos porque tiene esas especialidades,
la demanda de estas pruebas PCR por el público en general, más allá de que el municipio lo está haciendo de manera institucional en algunos sectores donde efectivamente la carga viral, los llamados focos de infección son mayor, podría generar una alta demanda, más allá del costo, y los insumos para hacer estas elaboraciones científicas en laboratorio puede que sobrepase la capacidad instalada de estos laboratorios. Se prevé un escenario así quizás porque, claro, ya vamos a una desaceleración del confinamiento, se han acabado las medidas de restricción, la movilidad va a subir y por ende podría eventualmente subir también el número de contagios. La gente seguro va a hacerse las pruebas para tener mayor seguridad y por ende más gente haciéndose pruebas, quizás los insumos para estas tomas de pruebas o para el procesamiento puede colapsar. ¿Se prevé un escenario así o no? Sí, y ya que tocas ese punto, es importante decirle a la ciudadanía que si bien la Secretaría de Salud tiene una capacidad muy grande para hacer pruebas, estas pruebas no se hacen a todo aquel que llegue a nuestros puntos de triaje, que tenemos 8 puntos de triaje en toda la ciudad, brigadas barriales que también están en diferentes puntos de la ciudad. No se hace por pedido de la ciudadanía. Esto funciona de la siguiente forma. Conscientes de lo que tú dices, de que cuando termine el estado de excepción, probablemente vamos a tener un repunte de casos. No necesariamente podemos atender a todo aquel que quiera hacerse la prueba. ¿Cuáles entonces? Primero, en los puntos de triaje, si tú tienes síntomas propios de COVID y estos son evaluados por el médico que esté en ese punto de triaje, se te puede hacer el pedido de una toma de muestra en ese momento. Si por otro lado, de pronto no presentas síntomas, sin embargo, tu hijo, tu esposa, alguien con quien estás en contacto cercano dio positivo, también se te hace la prueba. Ahora bien, también existe el escenario de aquellos asintomáticos que nosotros vemos en nuestra estadística son alrededor del 30% de las personas que dan positivo no tienen síntomas. Conscientes de esto, entonces, además de los puntos de triaje y brigadas, también hacemos muestreo en personal de primera línea, policías, choferes, personal de, por ejemplo, el maseo, que por la característica de su trabajo todo el tiempo están saliendo y en contacto con gente, pero pueden ser portadores asintomáticos. Entonces hacemos un muestreo de esas poblaciones y aunque no tengan síntomas, también constantemente los estamos evaluando. Entonces tenemos estas 3 dinámicas, en brigadas, en puntos de triaje, con y sin síntomas, pero con contacto, y también asintomáticos. Entonces la población, por favor, estos no son puntos en donde todos podemos irnos a hacer la prueba porque no tenemos que hacernos la prueba. Doctora, usted como científica y experta en estos temas entiendo que debe acceder a muchísimos papers académicos. He visto algunos en algunas revistas especializadas, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, que ahora la carga viral es diferente a lo que había en marzo y en abril. Por lo tanto, hay mucha gente más asintomática o con síntomas muy leves, pero que esa carga viral daría lo que denominan la inmunidad de rebaño. No sé si el término es correcto. En Quito podría estar pasando eso porque la curva de contagios, digamos, se ha incrementado, pero digamos que tiene como una estabilidad, a diferencia de lo que ocurría, por ejemplo, en Guayaquil en abril y mayo, que se disparó altamente. Así por lo menos lo decía el ministro de Salud en una entrevista ayer a la Deutsche Welle en Alemania. Esto podría ser, ¿qué le dicen sus colegas científicos de otras partes del mundo a los documentos que usted tiene acceso? Mira, la evidencia que tenemos no es concluyente. ¿En qué sentido? Se han encontrado personas que tienen muchísimo virus. Esto probablemente nos haría pensar que si tienes mucho virus vas a tener muchos síntomas. Y al contrario, si tienes una carga viral bajita, no vas a tener muchos síntomas. Pues se ha visto que, por ejemplo, en Italia, que ya hay una documentación súper grande de la información que se produjo al momento, es que personas intubadas, en cuidados intensivos, obviamente, con muchísima sintomatología, con una carga viral muy bajita. Y al revés, personas en la calle en las que no tienes ni siquiera dolor de cabeza y tienes una carga viral extremadamente alta. ¿Esto qué quiere decir? Que no podemos dar por cierto, ¿no?, cosas absolutas, es decir, puedes tener gente que tiene una carga viral alta sin síntomas y al revés. Esto depende muchísimo de cada persona. La inmunidad depende mucho de cada persona.
Hay personas que responden mucho mejor. Nosotros ahora vemos, por ejemplo, cómo personas de la tercera edad no responden tan bien, niños un poco mejor. Entonces, es difícil en este punto de la pandemia poder decir el 100%, con 100% de certeza que ya se tiene inmunidad de rebaño, lo cual yo no creo que exista, por lo menos en Quito no, que siempre carga viral alta significa que tienes que ir al hospital, porque también hemos visto que no, seguimos aprendiendo. Doctora, me imagino que para ustedes como científicos y miembros de esta comunidad académica tienen esta información que les permite tomar decisiones. La recomendación del comité científico es que se hagan más pruebas, pero si al hacer más pruebas evidenciamos y focalizamos que hay más personas con contagios, ¿podría haber una recomendación de este comité científico para que Quito particularmente tome otras medidas alternativas a este desconfinamiento parcial que se viene? Justamente por eso hemos conformado este comité asesor ad honorem, que está conformado por investigadores de las más diversas áreas, no solo epidemiología y salud pública, sino biomedicina, inmunología, microbiología, etc. Estamos conscientes que vamos a tener un antes y un después cuando suceda el desconfinamiento. Es probable que las actitudes un poco más relajadas, producto del desconfinamiento, nos lleve a tener un mayor número de casos. Y es por eso que este comité, entre otras cosas, está evaluando la recomendación de adquirir más pruebas. Al ritmo de procesamiento actual, más o menos de 1.500 pruebas por día, en un poco menos de 2 meses ya no vamos a tener pruebas en la Secretaría de Salud. La pregunta entonces es, ¿compramos más pruebas? Y la respuesta es, depende. ¿En 2 meses vamos a todavía tener pandemia? Probablemente sí. ¿En 2 meses vamos a tener ya vacuna? Probablemente no. Entonces, una de las tantas formas de continuar batallando en contra del virus pues, es poder hacer pruebas, identificar a aquellas personas que tienen el virus. Entonces, definitivamente, comprar más pruebas está dentro de una de las consideraciones de este comité. Estamos evaluando cuántas se deberían comprar y también seguimos evaluando a quién se aplican, porque probablemente con el desconfinamiento vamos a tener que ver, ¿no?, en otros sectores en donde hacer pruebas, que ahora mismo, como tú mencionaste, son principalmente los barrios que mayor positividad tienen. Doctora Lina Guamán, miembro del Comité Científico Asesor ad honorem y responsable de las pruebas COVID, gracias por su explicación, nos ha dejado tranquilos y entiendo que la recomendación es confiar en la certeza de estas pruebas COVID. Las pruebas son una de las tantas herramientas, no son herramienta determinante. Una prueba positiva sin evaluación médica no te sirve de mucho. Además de la prueba, tienes que tener una evaluación clínica y una de contactos. Entonces, por favor, usemos de manera correcta las pruebas. Gracias a usted, doctora. Muy gentil por recibirnos a esta hora. Gracias a ti. La doctora Lina Guamán, vocera del Comité Científico ad honorem del municipio de Quito, a propósito de la toma de pruebas de COVID-19 para ver la carga de contagios que tiene la ciudad. Hasta ahora vamos a hacer una nueva pausa, pero enseguida estará con nosotros el ministro subrogante de Salud. Con él vamos a hablar sobre esta nueva fase de la campaña Yo Me Cuido, que a propósito tiene mucho que ver con la responsabilidad ciudadana en esta nueva etapa.